pues Jesucristo, muy fácil es comprender. Quien salvó a Noé, también la familia de él, y también salvó de cada animal. Hola, bienvenidos a esta escuela bíblica y ya estamos cerrando con los profetas y el ayuno. Ya acabamos temario. De fondo escuchábamos al principio una canción dedicada al profeta de hoy, Noé. Hoy estaremos hablando sobre Noé. Tenemos a un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros explicándonos Abraham y hoy nos estará explicando Noé. El Señor Jesucristo les bendiga. Antes de iniciar, quisiera leer sobre Noé y la historia más que bíblica, académica. Noé, hebreo, Noah, árabe, griego, latín, Noé, personaje en la Biblia. Su vida y obra se relata en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuyó tradicionalmente a Moisés. Según los escritos sagrados, fue el 10º y último superior patriarca antidiluvianos que Dios él mismo le advierte con un gran diluvio universal, con el fin de destruir todos los seres humanos vivientes. Noé, un personaje original, adaptación hebrea de una figura de tradición mítica mesopotámica que protagonista de esta historia. Bueno, ahorita hablaremos un poquito de todo este tema teológico, pero démosle la bienvenida a Don Evelio. Don Evelio, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. El Señor Jesucristo te bendiga. Y pues bueno, adelante. Muy buenos días. Nuestro amado Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo y también a todas y cada una de las personas que conforman sus grupos familiares. Se me ha encomendado una tarea y es bien interesante. Noé y Abraham fueron dos seres, los primeros, según la Biblia registra, que recibieron órdenes directamente de Dios. Obviamente, no estamos pensando en la orden que Dios transmitió en el Edén a nuestros primeros padres, a Eva precisamente. Entonces, fueron los dos primeros varones que recibieron órdenes de Dios y son ejemplo de obediencia y fe. Sabemos que la obediencia trae bendición y que sin fe es imposible agradar a Dios. El enfoque de estos dos protagonistas de la Biblia es precisamente eso, la obediencia y la fe. Ellos caminaron por fe en obediencia, permanecieron firmes. Nada los hizo desistir de seguir el camino que Dios les había trazado. Entonces, comencemos primeramente por Noé, porque cronológicamente pues está primero Noé, ¿no? Noé, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, más adelante ocurre algo. Dice en el capítulo 6 del mismo libro de Génesis, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres
escogiendo entre todas. El versículo 4 dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, hasta ahí vemos que no ha ocurrido nada respecto de el diluvio. Nos está dando la Biblia una referencia de cómo era el entorno marital en esa época. Yo, con el amor en Cristo y desde el Espíritu, quiero dejar planteada una inquietud muy respetuosamente. Dice aquí en el versículo 2 del capítulo 6 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, yo quiero dejar esa inquietud porque este tema es un tema bastante digno de ser estudiado a la luz del Espíritu, obviamente. Bueno, esto es muy importante porque dice en el versículo 4 que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí, muy respetuosamente repito, quiero dejar esa inquietud y pidámosle dirección al Espíritu Santo para poder escudriñar en las Escrituras que hay encerrado allí. El Señor, todos sabemos que tiene cosas ocultas en su palabra y que solo serán reveladas a sus pequeños. Vemos que el profeta Elías fue un analfabeta. Vemos que Noé fue un analfabeta. ¿Sí? Juan Bautista fue un analfabeta y a ellos se les reveló. La Biblia trae a dos personajes de una elevada posición social, Jeremías e Isaías. ¿Sí? De resto, los profetas del populacho, llamémoslo así. Como dice la palabra, de lo vil y menospreciado te saqué para avergonzar a los sabios. Decíamos que en el capítulo 5, versículo 32 de Génesis, cuando Sem, Can y Jafet fueron engendrados, Noé tenía 500 años. Y para abreviar, porque ya conocemos la historia, el diluvio arrancó cuando tenía 600 años Noé. La Biblia no registra que cuando la esposa de Noé estaba embarazada, el Señor le dio la orden de construir el arca. La Biblia no registra tampoco la edad de uno de los hijos o de los 3 hijos o de 2 hijos de Noé cuando le dio la orden. Entonces, del versículo 32 del capítulo 15 saltamos al primer versículo del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, más adelante en el 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Entonces, dice más adelante que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Este arrepintió es una traducción que iría en contra de lo que más adelante encontramos que dice: Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Aparentemente sería una contradicción, pero ¿qué ocurre? Como esto fue traducido del arameo de hace 5.000 años y no había un vocablo preciso para traducir del arameo lo que Dios sintió en su corazón, los autores que tradujeron las escrituras escribieron se arrepintió. Pero hay versiones, la Kadosh, por ejemplo, yo ya traje, va a ser 2 años, una referencia a la versión Kadosh, que es la Biblia hebrea. Es la mejor traducción que hay, partiendo del arameo, porque el arameo y el hebreo son lenguas del mismo tronco idiomático. Entonces es más fácil traducir del arameo al hebreo que del arameo al español. Entonces, lo más cercano a este término arrepintió es dolió. A Dios le dolió intensamente haber creado al hombre. Bueno, Dios le da la orden. Tenía 600 años, terminó el arca y arrancó el diluvio. Imaginémonos cómo sería la muchedumbre, que siempre la muchedumbre murmura. Y si no hay temor de Dios, pues la murmuración es terriblemente asoladora. ¿Cómo se burlarían de Noé? Oiga, viejo, aquí nunca ha llovido. ¿Y usted para qué está haciendo eso? ¿Cómo así que va a llover? Usted está loco. Durante 100 años, porque fueron 100 años que Noé tardó construyendo el arca. ¿Sí? Se debieron burlar mucho de Noé, pero él persistió. Él se mantuvo firme porque él le creyó a Dios y le obedeció. Entonces vino el diluvio y bajaron los que ocupaban el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos. Los que en ella muy contentos se encontraban, bendecían el nombre del Señor. Bueno, después de escuchar a don Evelio, me acordé, o sea, en el cabezote está esta canción, pero mientras escuchaba a don Evelio, me acordaba esta canción de cuando tenía 10 años, me la enseñaron en la escuela dominical, no la recordaba así de plana, era como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos, era de otra versión. Bueno, sigamos y cerremos el tema del ayuno y Noé. Ya después de haber escuchado a don Evelio, según las escrituras, Noé murió 350 años después del diluvio, a la edad de 950 años. Eso lo convierte tras Matusalén, quien vivió 969 años, y Jared, que vivió 962, en el tercer hombre más longevo de la Biblia y de la historia, más que a un Adán que murió a los 930 años. Después de Noé, la esperanza de vida perpita drásticamente a escasos 120 años de Moisés. Eso por ese lado. Ahora vamos a hablar de Moisés y el ayuno, el poder que tiene el ayuno con Moisés. Ya don Evelio nos ilustró un poco acerca de Noé, pero entonces vamos a hacer como ese cierre y pues luego estaremos orando y pidiéndole a Dios que nos llene de su paz. Yo creo que hemos vivido muchos personajes estas 2 semanas,
Y hoy en el día profético queríamos cerrar este espacio para darle inicio a cosas muy bonitas que están pasando dentro del grupo de oración. Entonces bueno, continuando con Noé, por aquí encontré algo muy acorde con el poder que tiene el ayuno con Moisés. Entonces, aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, quiero que nos vayamos a Mateo 4:1 y dice así: entonces Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió hambre. Entonces, de ahí, en estos versos mencionados, vemos que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ayunar para tener esa relación con Dios. Don Emelio nos hablaba de esa relación que tenía Noé con Dios. Entonces, yo creo que sus ayunos y su relación era tan grande que era todo el tiempo. Dios le hablaba audiblemente a Abraham y a Noé. Entonces era una relación hermosa que el mismo ser humano, por muchas cosas que vivimos, hemos venido olvidándolas. Entonces, ¿qué nos invita hoy esta escuela dominical, esta escuela bíblica sobre el ayuno? Es que lleguemos a esa relación con Dios. Recordemos que Noé ayunó, y por tener esa relación con Dios, él y su familia fueron salvos. No quiere decir que no hubieran tenido dificultades dentro de su familia. Don Evelio nos hablaba tal vez un poco de los conflictos que hubieron, pero el solo hecho de orar, él fue salva y se salvaron en el diluvio, y fue un puente para que criaturas vivas también se salvaran. Ahora, mi reflexión dentro de esta escuela bíblica es: ¿cuál es tu barca? Jesucristo debe ser nuestra barca, nos decía la canción dominical. Ahora, ¿cuál es tu diluvio, tu dificultad? Y ya sabes cuál es la respuesta. Hemos visto cómo ayunó David, cómo ayunó Abraham, cómo José es un ejemplo de ayuno, a pesar que no esté citado que él ayunó. Sabemos que su relación con él era muy cercana a Dios. Recuerda que el ayuno es para acercarte a Dios, para tener esa relación hermosa y preciosa. Se va a convertir en algo, una herramienta tuya muy, muy, muy valiosa. Bueno, yo quiero que cerremos este espacio agradeciéndole a Dios Todopoderoso por permitirnos conocer el ayuno de Noé, inspirarnos desde su experiencia. Doy las gracias por aquella persona que está escuchando este audio, que está viendo este video, y bueno, sigámonos acercándonos a ti, Padre Celestial. Bendícenos y recordemos que la barca, la roca eres tú, Jesucristo. Dios te bendiga, Padre Celestial. Gracias por este día y gracias por esta enseñanza que nos trajiste. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos. Esperemos, viene otro profeta o profetiza. Esperemos, déjate sorprender. Disfruta esta hora de Noé, que ya viene otra hora de tu profeta. Dios te bendiga.